Compañeros y compañeras de Sede de Ecuador, CEPRODE de Bolivia, ASI Venezuela, PLADE de Perú y AURI de Colombia. Bienvenidos y bienvenidas al curso Diálogo Social e Incidencia Política. Hoy día estamos desarrollando la segunda sesión de este curso en el cual nos centraremos en el análisis de la situación previa y el inicio de la elaboración del plan de incidencia. Este curso está siendo liderado por los compañeros de CEPRODE Bolivia y específicamente por la profesora Liz Dávalos y el compañero Arnaldo Montero, a quien le doy el uso de la palabra. Muchas gracias, Hernán. Realmente es un gusto siempre poder estar compartiendo este tipo de espacios con los compañeros y más con una temática interesante que es el diálogo social y los procesos de incidencia política y social. Ok, entonces vamos a empezar justamente hoy a desarrollar las herramientas, los 8 pasos que hemos compartido con ustedes en la anterior sesión para poder desarrollar nuestro proceso de incidencia. Saludo y cedo la palabra también a Lisette Dávalos, quien es la líder de este proceso y bueno, para que nos pueda ya guiar y podremos empezar. Dice, por favor. Gracias, Arnaldo. Bueno, buenas noches con todas, con todos, con todes. Es un gusto estar en esta segunda sesión y como hemos hecho en la anterior sesión, lo mismo nos vamos a acompañar de este PowerPoint para que todas y todos puedan hacer seguimiento de todo el programa que va transcurriendo. Bienvenido. Aprovechamos de darle la bienvenida a nuestro invitado especial, Sósimo Paniagua, que está ya compartiendo con nosotros también en la sala. Así que bienvenido, Sósimo, y sé que tu aporte va a ser importante en este proceso. Queríamos recordarles simplemente que el objetivo de este curso, de este módulo, tiene que ver con el desarrollo de capacidades y habilidades de lideresas y líderes sindicales y comunitarios de las organizaciones socias, a quienes se entrega herramientas básicas para fomentar y promover procesos de diálogo social e incidencia política en el marco de los procesos de transición justa. Este era el objetivo de la sesión primera. Y este es el objetivo de la sesión 2, que tiene que ver con el entregar o revisar más contenidos más en detalle de lo que serían los pasos de incidencia político-social y a iniciar el diseño de los prototipos de incidencia. Entonces, queremos proponerles una dinámica inicial que no nos va a llevar más de 5 minutos, en la que les vamos a pedir al país que vayamos nombrando puedan encender sus cámaras. Entonces, todos vamos a tener las cámaras apagadas y cuando yo nombre un país, los y las participantes de ese país, por favor, pueden encender sus cámaras y simplemente hacer una seña de saludo para que el resto del auditorio les conozca, ¿ya? Entonces vamos a hacer, si tú me ayudas, Hernán, para poner como en panel a todos los participantes. Ya. Bueno, sabemos que somos muchos y muchas, entonces no podríamos hacer una presentación individual. Algunos de ustedes han puesto ya su reseña en la plataforma, lo cual ha sido interesante. Si es que alguien todavía no lo ha hecho, puede seguir complementando, por favor. Ahí, listo. Entonces, ¿por quién empezamos? Compañeros y compañeras de Venezuela, ¿pueden prender sus cámaras, por favor, y dar su saludo? Mariolis, Frank, Rommel, Leida, Aida, Ana, Hola, saludos desde Central Así, Venezuela. Super, Hola, Edita, Samuelvi, Rommel, Neiret. Super, bienvenidos, bienvenidas. ¿Pueden apagar sus cámaras, por favor? Siguiente país, Perú. gracias. Perú.
Saludos Bien- desde SINAPRO, Sindicato Nacional de Petróleos del Perú. Bienvenidos y bienvenidas, compañeros vecinos de Bolivia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estoy intentando prender mi cámara. Saludos desde Talara, Perú. Bienvenido Luis, dos Luises. María del Pilar, Buenas Leida, noches, saludos desde Perú, del sindicato de Daniela, por Ocinermín. favor, no, no la vemos mucho. Muy bien, pueden apagar sus cámaras, por favor. Siguiente país al que quisiéramos mirar, Bolivia. Hola, buenas noches, un saludo para todos. Hola, Mónica. Hola, Alba. ¿Están? Buenas noches a todos los países Buenas vecinos noches, y un Luis. Un saludito gusto de la Secretaría Álvaro. Obrera Departamental de Santa Cruz, Bolivia. Hola, buenas noches. Hasta el momento no fue identificado porque se busca a sus familiares. El hombre se debatiría entre la vida y la muerte. Pueden apagar su cámara, por favor. Ahora voy a invitar a Colombia, por favor, para que prenda sus cámaras. Colombia. Tarde, pero buenas noches. Ángela, Janet, Doris, María Buenas noches. Alejandra, Hola, hola. Kevin, Claudia, Claudia, Buenas Diana. noches. Hola, ¿cómo están? Hola, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Hola, hola. Es lindo identificar, bueno, he leído los nombres en los trabajos y ahora veo de algunas y algunos las caras, así que eso es bien importante también. Muchísimas gracias. Ahora voy a invitar a Ecuador, por favor, compañeros y compañeras de Ecuador. Sandra, más compas de Ecuador. Hola, yo soy Ivonne, Amazonía Norte de Ecuador. ¿Qué tal? Un gusto. Buenas noches. Hola, Ivonne, bienvenida. Sandra. Gracias. Listo, muchísimas gracias. A ver, ojalá la siguiente funcione un poquito mejor. Sabemos que la conexión a veces hace imposible el que nos miremos cara a cara, por lo menos en esta dimensión. Entonces voy a compartir ahora el PowerPoint para que vayamos dando seguimiento a lo que sigue. Vamos a recordar un poquito nuestros acuerdos previos. Les habíamos presentado la anterior vez. Eh, Queremos proponerles como acuerdo previo la participación, que se refiere a intervenir pidiendo la palabra, encender cámaras, cumplir con los tiempos asignados a los participantes. Habíamos hablado de 2 minutos como tiempo máximo de intervención. Aquí el ejercicio democrático que tenemos que practicar es compartir entre los más de 200 participantes nuestros valiosos 120 minutos. Y esto que ya les recordaba Hernán, que tiene que ver con que estén siempre al cuidado de los micrófonos. Sabemos que a ratos se están moviendo y se activa el micrófono sin querer, pero realmente le ha quitado un poco de calidad al video que tienen ustedes para revisar y que les sirve también como material de trabajo. Así que nosotros llamamos a todas y a todos a cuidar esta parte. El respeto en sentido de respetar el derecho al disenso, a que cada quien tiene derecho a pensar diferente, a no interrumpir a quien está en el uso de la palabra y evitar algunos gestos que pueden ser punitivos como lenguaje corporal. La tolerancia, que escucho lo que el otro o la otra está diciendo, empatizo con lo que está planteando, y me pongo en actitud de entender desde dónde opina lo que opina. Y esto que es súper importante para darle un poco de sentido y vida a los espacios virtuales, que es la presencia, y que en palabras simples decimos que es más que solo entrar y conectarse con el link, sino que es conectarse con los temas, involucrarse con todo el proceso y pensarse o estar en clave de tanto de transición justa como de visión de trabajadores y trabajadoras.
Bueno, y antes de nada, yo lo que quería era hacer un pequeño resumen de las experiencias que han presentado. 32, 37 experiencias que han presentado en total, que han sido muy, muy ricas, muy importantes en cuanto a aportes. Y yo quería devolverles un poco para que ustedes miren, no en detalle, pero sí, digamos, desde una perspectiva, desde una mirada más amplia, más general, lo que mis percepciones respecto de los trabajos que han presentado. Y yo lo que quería de entrada es felicitar a todas y a todos porque han hecho realmente, quienes han presentado, han hecho un esfuerzo no solamente de trabajar, sino de coordinarse y entregar a tiempo su trabajo. Entre las dimensiones que han identificado en los trabajos están la dimensión energética, han hablado de minería, del carbón, del petróleo, de la electricidad y de gas. Otra dimensión es la adaptación al cambio climático y aquí han hecho referencia a la necesidad del mejor aprovechamiento de las energías, de incluir la perspectiva de género. Hablaban de marcos normativos que orienten, más marcos normativos generales, de la generación de nuevos mecanismos de participación, de la necesidad de pensar nuevos proyectos alternativos y han incluido también como dimensión la dimensión de los derechos humanos y de los derechos de la tierra, que es una cosa novedosa. Y finalmente, la tercera dimensión que he encontrado yo en los trabajos que han presentado es esto de la dimensión productiva, hablando en específico de la reinserción laboral, ¿ya? De la reubicación de las trabajadores que eventualmente pueden quedar sin trabajo. Respecto al estado en que se encuentran estas experiencias de incidencia en sus países, en sus regiones, yo lo que he encontrado es que han descrito la mayoría procesos súper amplios, incluso algunos con el impulso desde el propio Estado al que se ha sumado de alguna manera a la organización sindical, pero también hay experiencias concretas muy valiosas y quizá en específico estas experiencias concretas que son muy valiosas. Tengan ustedes o se les invita y podamos gestionar con Hernán para que de alguna manera forme parte el banco de información al que pueden ustedes recurrir para aprender de estos procesos que sí han sido cuestiones bien concretas, pero no menos importantes. Y yo digo concretas porque se han tenido objetivos muy precisos, han tenido un avance súper planificado y han abordado a resultados súper concretos. Y estos procesos amplios, lo que he detectado es la descripción de que están en etapas iniciales en general. Y esta etapa inicial, que es súper importante y que nos sirve de aprendizaje, está referida a procesos de sensibilización acerca del enfoque de transición justa, a sensibilización respecto de los múltiples impactos de la crisis climática, a procesos de formación y empoderamiento de actores sociales, líderes. Doctora, su micro está Pues, apagado. sí, estás en silencio, Liz. ¿Desde qué rato? Hace Un medio minuto minuto. atrás será. Bueno, desde actores involucrados. Sí, estos procesos están en etapas de identificar actores involucrados y la posibilidad de articularse y hacer alianzas con ellos. Y esto que les decía que es una cuestión súper importante que se va identificando con mucha fuerza que la transición justa y los procesos de transición justa son un nicho de acción para el poder sindical. Las debilidades. Bueno, eran muchas debilidades, van a ver también muchas de las fortalezas y los aprendizajes, pero aquí he recogido algunas que me parece nos ayudan a pintar el panorama de nuestros países, que es similar, y en este sentido es una descripción del contexto, ¿ya? Dependencia del modelo extractivista, subsidio a los combustibles fósiles, información pública no transparente, dependencia de la cooperación internacional, procesos verticales y centralizados de toma de decisiones,
no hay compromisos vinculantes de los actores o entre los actores, hay escasa participación intersectorial, las buenas intenciones no aterrizan en planes y estos planes normalmente no están aterrizando en acciones, hay contextos de violencia contra los involucrados, no está posicionado el enfoque de la transición justa, no hay una hoja de ruta nacional en varios de los países sobre transición justa. Los trabajadores no participan en el diseño de la transición, hay cierta incertidumbre en ese marco. Hay sectores sociales muy resistentes, por ejemplo, el sector empresarial que ha sido nombrado recurrentemente, y hay resistencia también en muchos sectores sociales al cambio. Y finalmente que no hay una participación protagónica, decían, del movimiento sindical. Y entre los avances, la articulación y movilización de actores, la instalación de mesas de diálogo, los procesos de formación de liderazgos para la transición justa, las cumbres intersectoriales de diálogos multiactores, la visibilización de la perspectiva de género, la identificación de estrategias, la difusión de información, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para informar y concienciar, la identificación de áreas de impacto, la identificación de la reconversión laboral como un desafío, pero también con tareas concretas, la inserción de una mirada con perspectiva de género, la elaboración de propuestas de ley, los monitoreos ambientales, los planes de reparación, restauración y compensaciones, y finalmente que en este relato sobre estas experiencias de transición han instalado un debate en el que el movimiento sindical está incluido. Bueno, eh, no sé, Arnaldo, si tú quieres hacer un pequeño comentario aquí, antes de pasar ya al desarrollo de lo que es nuestra segunda sesión. En realidad, sí, creo que felicitar a todos los compañeros que han enviado sus trabajos. Creo que se ha hecho un relevamiento de información respecto a los procesos de transición interesante. Si bien es cierto, no todos los países están en medio de un proceso de transición específico, creo que desde su experiencia sí es importante poder intercambiar este tipo de experiencias, ¿no? Hay algunos países como el caso de Colombia, por ejemplo, que tiene un proceso de transición en el sector del carbón mucho más claro, más definido, con políticas públicas que ya que se han generado en realidad y que vienen implementándose. El caso del Ecuador, por ejemplo, que tiene un caso particular en la búsqueda de remediación de medio ambiente a través de un proceso de transición también. Y bueno, los otros países que vamos sumándonos a este proceso con estrategias diferentes, ¿no? Creo que eso es lo interesante. Entonces, valorar mucho esto. Esto todavía lo vamos a ir desarrollando poco a poco con los pasos que vamos a ir viendo ahora. Entonces, vamos a ir intercambiando experiencias aún todavía, ¿no? Solo eso, Liz. Gracias. Súper, gracias, Arnaldo. Si estábamos hablando justo con Hernán sobre la riqueza de de estos aportes, de estas contribuciones, yo, por ejemplo, al leer un trabajo de Venezuela, parecía que estarían describiendo la realidad de Bolivia, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un aporte súper interesante que merece la pena ser tomado en cuenta como análisis de contexto, porque finalmente con algunas variaciones nuestra realidad como países andinos o como países del área andina es similar y puede servir. Pero vamos a gestionar, alguien preguntaba en el chat que si podemos disponer. Estamos precisamente junto con Hernán viendo esa posibilidad para entregarles, si no todos los trabajos, para que sea como un banco también de información para ustedes, de por lo menos algunos, hacerles llegar. Listo, entonces con eso pasaríamos ya a a desarrollar contenidos de nuestra sesión. Entonces, Hernán, por favor, te pediría si puedes poner el primer video. ¿Qué es la incidencia política? Son acciones orientadas a sensibilizar a los responsables de implementar las políticas públicas para solucionar un problema o situación, para transformar las condiciones de vida de las personas afectadas. Por ejemplo, sensibilizar a un intendente, un ministro, un gobernador. ¿Cómo hacemos un plan de incidencia? Todos los problemas son importantes, pero no es posible resolver todos a la vez.
Por eso vamos a elegir uno importante y que podemos solucionar. ¿Cuál es el problema que se quiere resolver? Con toda la gente de nuestro grupo, elegimos el problema que más nos urge solucionar. Aquellos que tienen que ver con alguna política o programa del gobierno o la ausencia de políticas y programas. Por ejemplo, supongamos que en nuestra comunidad el problema principal o más urgente es que hay una fábrica cerca que tira desechos tóxicos en el río, donde las mujeres lavan la ropa, los niños se bañan y del cual los hombres sacan agua para regar las verduras y plantaciones. Ya elegimos el problema. Ahora, ¿qué vamos a hacer para cambiar esa situación? Tenemos que hacer una lista de soluciones que sean posibles de lograr. Es bueno también tomar en cuenta las opiniones de todos en la comunidad, de la juventud, los niños y ancianos, mujeres y hombres. Ahora debemos preguntarnos, ¿quién tiene el poder de decisión sobre nuestra propuesta? Tendremos que definir la persona exacta o grupo con poder de decisión sobre nuestra propuesta de solución. Pero antes de escribir el plan, tenemos que reflexionar un poco más sobre los siguientes puntos. ¿Quiénes pueden influir en la decisión? Las personas que pueden influir positivamente son aliadas. Las personas que pueden influir negativamente son oponentes. Las personas que no tienen una posición definida, pero a quienes podríamos convencer que nos ayuden, son indecisas. ¿Qué tenemos que hacer para convencer a la persona con poder de decisión? Ya tenemos claro qué queremos, quién tiene el poder de decisión sobre nuestra propuesta, quiénes pueden ser personas aliadas u oponentes en nuestra propuesta. Ahora podemos concretizar cómo vamos a influir en la persona con poder de decisión para cambiar la situación que no está bien. Esto se llama estrategia. Es necesario planificar y pensar las actividades y acciones estratégicas fundamentales para convencer a las personas o grupos tomadores de decisiones. Algunas estrategias pueden ser sensibilización por medio de capacitaciones, cabildeo, visitas, reuniones con las autoridades, audiencias, especialmente de las actividades y acciones estratégicas desarrolladas. Establecer claramente los aciertos y desaciertos para lograr el objetivo. Trabajo con los medios de comunicación. Tenemos que decidir qué estrategia haremos. Podemos proponernos una movilización, podemos hacer capacitación, podemos hacer visita a medios de comunicación y a las autoridades. Recursos y cronograma. También es importante definir el tiempo para lograr nuestra propuesta, ya que no puede ser un tiempo indefinido. Debemos poner una fecha límite para poder así organizar nuestras acciones ordenadamente en el marco de ese periodo. Una vez que hemos definido todo lo anterior, podemos evaluar de manera continua, especialmente las actividades y acciones estratégicas desarrolladas. Establecer claramente los aciertos y desaciertos para lograr el objetivo. Entonces, ahora ya sabemos qué es un plan de incidencia política. El siguiente, por favor, ahora, Hernán. Un mundo ecológico y saludable puede parecer un mundo ideal, pero sin una transición justa no habrá un mundo justo. Al igual que ahora, habrá pérdida Los de cuyes trabajo, están dados de comer, discriminación en el lugar de trabajo y explotación. Los cuyes. Por lo tanto, los sindicatos necesitan averiguar quiénes se verán Pero más ahí tienen afectados por comida, la es que transición los puercos no y de qué comieron manera. ese trozo. ¿Con qué herramientas se cuentan para garantizar una transición justa para las generaciones Ahorita actuales ya y no futuras? Podemos usar algunas de nuestras herramientas. Partimos de nuestra visión sobre cómo son las vidas y los trabajos mejores y más saludables, y agregamos el aspecto climático. Hay que obtener información sobre las diferentes oportunidades de diálogo social, lograr un lugar en la mesa y participar en los planes climáticos elaborados por los gobiernos. Utilicemos nuestras habilidades de negociación a fin de exigir protección para aquellos y aquellas que puedan perder su trabajo o que se encuentran en una situación vulnerable. Y utilicemos las negociaciones colectivas para garantizar un plan de transición justa con los empleadores. Aprovechemos las oportunidades para unir fuerzas con otras organizaciones a fin de abordar la complejidad del cambio climático o de reforzar su posición. Al igual que otros sindicatos de todo el mundo,
Podemos utilizar nuestro poder para exigir un espacio para discutir, organizar y movilizar a los trabajadores y las trabajadoras para exigir una transición justa. Luchemos juntos para trabajos decentes en un planeta sano. Les decía que lo importante es ese puente que estamos tendiendo y que creo que ya está bien visible para ustedes. Lo he mirado, lo he percibido así en los trabajos. El hecho de la necesidad del movimiento sindical involucrarse con este debate de la transición justa, pero también, digamos, ser protagonista, que esa es un poco la idea de lo que hemos querido hasta ahora ponerles nosotros a través de todo lo que les hemos planteado. Hola, soy Ivonne. Adelante, Ivonne. Sí, en el análisis de los dos videos, clarito miramos la incidencia política de nosotros como organización o como sindicales en el tema de la política pública para lograr una transición justa. Entonces estamos hablando prácticamente de un trabajo vinculante. Está vinculada la una cosa con la otra para alcanzar lo que nosotros queremos. Buenas tardes. Un comentario más impactado con el segundo video, lo logré ver porque fue emitido unos días atrás, pero es algo que muy frecuentemente lo veo yo aquí, donde yo trabajo en el sector hidrocarburos, ¿no? Un poco el temor, el miedo de la gente que prevalece y está en su razón también de su trabajo, ¿no? No ven lo de vamos a decirlo, de el medio ambiente, no es prioridad para ellos. No, ellos ven en su enfrente es su trabajo, su miedo a perderlo, cuando gracias a estas charlas, estas recomendaciones, tenemos que encontrar los medios, porque tiene que haber los medios y las formas para que de alguna u otra manera se logre para conseguir trabajos decentes, ¿no? Es un poquito el reto, el convencer, el tener el convencimiento, hacerles perder el miedo, porque en alguna otra manera esto va a tener que suceder. Impactado con el segundo video, es lo que a mí más me llamaba la atención. Gracias. Edita. Y con Edita pasamos ya al siguiente momento. Ok, sí. En el segundo video hay una palabra que realmente impacta sobre todo al movimiento sindical, es cuando habla con esa palabra que dicen allí de utilizar nuestro poder. Tenemos que tomar conciencia de que si no estamos organizados, si no tenemos una estrategia clara, muy difícil vamos a poder incidir. Entonces, eso, lo del poder, nos lo da la organización, nos lo da tener ideas claras y que todos tenemos una lucha que enfrentar. Súper, Edita, sí. Muy valioso el aporte, muy valiosos los aportes. ¿Se acuerdan que en la primera sesión hablábamos de aprovechar el poder sindical, es decir, la posibilidad de actuar en redes, no solamente, digamos, dentro de una sola organización, sino articularse primero a nivel departamento, a nivel estado, a nivel país y también a nivel región? Creo que en eso reside el verdadero poder del movimiento sindical por ahora, ¿no? Y tiene que ver eso con esta participación en procesos de incidencia que en un Estado democrático tiene que ser promovida por el propio Estado, de la cual, y esta promoción debería ser aprovechada por el movimiento sindical y precisamente desarrollando este poder sindical. Entonces, con esto yo le daría la palabra a Arnaldo para que haga la primera presentación, bueno, la presentación de la noche. Adelante, Arnaldo. Muchas gracias, Liz. Entonces, vamos a hacer la presentación, compartiendo ya la pantalla. Un poco, ¿no? Ok, ya, estamos ahí. Bueno, como habíamos visto en la anterior sesión, compañeras, compañeros, habíamos hablado de los pasos para la incidencia política. No queremos decir que esta sea la única metodología para poder desarrollar un proceso de incidencia política y social, sino es una propuesta que hemos generado en base a la experiencia y en base a un documento que hemos elaborado conjuntamente a Plares y el compañero Hernán hace ya algunos años. Y se han identificado 8 pasos para poder desarrollar un proceso de incidencia política y social de manera adecuada.
¿no? Entonces, lo que vamos a hacer en esta sesión en particular es conocer los 4 primeros pasos, ¿sí? Y ponerlos también en práctica, ¿no? Entonces, 4 primeros pasos para hacer incidencia política y social. Vamos directamente con el primer paso. Mi disculpa, estoy un poco con la garganta irritada porque también acá donde estoy está haciendo bastante frío. Paso 1, identificación y análisis del problema, ¿no? En la anterior sesión habíamos visto que incluso antes de pasar a este primer paso, de iniciar con la identificación y análisis del problema, era bueno también realizar un análisis de contexto, ¿no? Pero ya cuando pasamos a este primer paso, nos referimos a cuál es el problema que se quiere resolver, identificar exactamente. Vamos a plantear algunas características para la identificación de los problemas, ¿no? Y algunos inputs, algunas sugerencias para poder identificar o plantear de manera correcta un problema. La planificación de cualquier acción de incidencia comienza con la identificación del problema. Muy bien, basándonos en la vida real de las personas más afectadas. Luego hay que analizar el problema haciendo una clara distinción entre causas y consecuencias o efectos, que es lo que vamos a ver ahorita, en un momento, ¿no? La definición correcta de los problemas debe estar en negativo, como una descripción negativa. Sin embargo, ¿no? Debemos de utilizar, como mencionamos aquí en el ejemplo, algunas palabras claves: inadecuado, limitado, escaso, inaccesible, ineficiente o deficiente, inseguro, obsoleto, reducido. Son palabras interesantes que podríamos utilizar e identificar una palabra. Sin embargo, no se recomienda utilizar las palabras de ausencia, falta, no hay o no existe. Ya lo que pasa es que cuando identificamos un problema como que no existe, o no se cuenta, o no tenemos, o no se tiene, no hay dinero, no hay, o falta dinero, por ejemplo, normalmente ese no es el problema, ¿no? El problema es la respuesta al por qué se da esta falta de, o el que no haya alguna cosa, o la ausencia de algo, ¿no? El por qué. Pero a ver, ¿cómo lo plasmamos esto? Sí. Entonces, la sugerencia desde esta metodología es el poder desarrollar un árbol de problemas, ¿no? Muchos tal vez ya lo deben conocer, pero para elaborar un árbol de problemas, lo primero que se tiene que hacer es realizar un listado de problemas, ¿sí? Este listado de problemas, tratar de levantar la información con los involucrados directos o con los afectados directos, ¿no? En este caso, pues en nuestro sector, nuestra organización, nuestro sindicato, pero identificar los problemas de manera mucho mejor si lo hacemos de manera, eh, mm, no sé, en una asamblea, en una asamblea donde participen todos los compañeros de base o toda la comunidad, para que ellos puedan plantear de manera libre los problemas que identifican, ¿no? Entonces, un listado en extenso de problemas. Pero lo segundo que debemos de hacer es este listado de problemas, trasladarlo, llevarlo y armarlo en un árbol de problemas, ¿no? ¿Qué es un árbol de problemas? Ustedes están viendo acá un árbol dibujado. Tenemos las ramas, tenemos el tronquito y tenemos las raíces. Las raíces en realidad son las causas que generan un problema principal. La idea, compañeras, compañeros, es identificar un problema principal, ¿sí? Que tenga sus diferentes causas, que son las raíces. Y a su vez, este problema principal genera efectos hacia arriba, que son las ramas del árbol. ¿Sí? Ok, repito, el problema principal va a ser el tronco, las raíces, las causas, y los efectos o el efecto, las ramas. Pero ¿cómo lo plasmamos esto? Yo les voy a desarrollar aquí un ejemplo. Tenemos un árbol de problemas donde la casilla que ustedes ven pintada de amarillo sería el tronco, el problema principal. Pero cuando tenemos un listado de problemas, ¿cómo nos vamos a armar? ¿Cómo nos vamos a llevar un árbol de problemas, no? La recomendación es agrupar inicialmente los problemas por problemas similares y organizar grupos de problemas. Ejemplo, en este ejemplo, estamos identificando primero como causas 5 grupos de problemas. 1, 2, 3, 4, 5, perdón, 6 grupos. ¿Sí? Para el ejemplo, este es un ejemplo de una comunidad X, ¿no? Primer
problema o grupo de problemas identificados, insuficiente formación municipal y de gestión en funcionarios y autoridades municipales. Segundo grupo de problemas, para este ejemplo, deficiente liderazgo de organizaciones sociales. Se dan cuenta que estamos utilizando las palabras de insuficiente, deficiente. Tercer grupo de problemas, deficientes procesos de cambio. Cuarto grupo de problemas, reducida participación de la mujer o de la mujer en procesos de cambio y toma de decisiones. Quinto grupo, inadecuada relación entre el gobierno municipal y organizaciones sociales y comunitarias. Y un sexto, en este ejemplo, la desatención a las necesidades reales de las comunidades. Bueno, por similitud, hemos agrupado los problemas o el listado de problemas en estos 6 grupos, según este ejemplo. Estos 6 grupos o estos 6 problemas serían las causas, son las raíces. Y nosotros nos preguntamos, cuando tenemos esto identificado, ¿qué provocarán estos 6 problemas? La insuficiente formación, deficiente liderazgo, deficientes procesos, reducida participación de la mujer, desatención a las necesidades reales de las comunidades. ¿Qué provocan? Y la respuesta es esta: inadecuada visión de desarrollo rural que aproveche los recursos naturales de forma sostenible. Miren, este es un problema identificado por una comunidad X, como les decía, ¿no? Según este ejemplo. Pueden existir varias respuestas a lo que yo había preguntado, ¿no? ¿Qué provocan estos problemas? Pueden haber varias respuestas. Lo importante es que esa respuesta esté acordada o responda a las expectativas y necesidades de la comunidad o del grupo con el que estamos trabajando. ¿Sí? Podrían haber, repito, en amarillo, varias respuestas. Podrían ser varios problemas principales o varias opciones. Pero lo importante es identificar uno con el cual estemos de acuerdo por lo menos la mayoría de los involucrados. ¿Sí? Ok, identificamos el problema principal, que en este ejemplo es la inadecuada visión de desarrollo rural que aprovecha los recursos naturales de forma sostenible. A su vez, nos volvemos a preguntar, ¿qué provocará esta inadecuada visión de desarrollo rural? Las respuestas tenemos que colocarlas arriba. ¿Qué va a provocar a su vez este problema principal? Provoca una reducida productividad y bajo desarrollo económico en la región. Va a provocar además una deserción escolar y alta migración a las ciudades. A su vez, esta inadecuada visión provoca un deficiente empoderamiento social y comunitario en temas de gobernabilidad y gestión municipal. ¿Me dejo entender? Hay una relación de causa-efecto. Aquí abajo, estos 6 problemas son las causas. El problema principal en amarillo va a ser el efecto. Y a su vez, cuando vamos a subir, este problema en amarillo se convierte nuevamente en causa y los efectos son los de acá arriba. No hay una relación de abajo hacia arriba de causa y efecto. Ok, tenemos aquí armado nuestro árbol de problemas. ¿Cómo podemos verificar? Y debería haber una relación aquí interesante. Si yo me pregunto, ¿por qué? Lo que les decía hace un momento. ¿Por qué? A ver, estos efectos de acá arriba. ¿Por qué existe una reducida productividad? ¿Por qué una deserción escolar y alta migración? ¿Por qué deficiente empoderamiento social? ¿Será que la respuesta es porque hay una inadecuada visión de desarrollo rural que aprovecha los recursos naturales de forma sostenible? Aparentemente sí. Es una respuesta que nos deja conformes a todos. Estamos de acuerdo, ¿no? Ok. Hay una relación, entonces. A su vez, me pregunto, estoy revisando hacia abajo ahora, esta inadecuada visión de desarrollo, que es nuestro ejemplo, ¿por qué se da la inadecuada visión de desarrollo rural? Porque hay una insuficiente formación municipal. ¿Por qué? Porque hay un deficiente liderazgo de organizaciones sociales. ¿Por qué? Porque hay deficientes procesos de cambio. ¿Se dan cuenta? Las respuestas al por qué están aquí abajo. Estoy revisando si mi árbol está correctamente armado. ¿Me dejo entender? Esa es la manera de elaborar un árbol de problemas. Lo importante del árbol, porque aquí está la clave de la planificación, es identificar a este problema principal, que es el que lo vamos a resolver, y a su vez vamos a resolver cada uno de estos problemas que están aquí abajo. Les tenemos que dar una solución. ¿Sí? Ok. Hasta aquí sería la identificación y análisis del problema. Lo importante es identificar este problema principal y sus causas. Todo esto tenemos que poder resolverlo. Vamos a ver cómo lo resolvemos. Primer paso, identificación y análisis del problema. Pasamos al segundo. ¿Qué se quiere lograr en términos
de programas y políticas públicas. O sea, en síntesis, ¿cuál será el objetivo? Formulación de la propuesta. ¿Qué proponemos para resolver estos problemas que hemos identificado acá? Perfecto. ¿Qué proponemos para resolver? Nos daremos algunos consejos. En el segundo paso, formulación de la propuesta, del objetivo. Se formula una propuesta para la incidencia política, planteando soluciones concretas a la causa principal del problema, ¿no? Al problema principal, articulando lo que se espera lograr con su iniciativa de incidencia política, tanto en términos de sus demandas frente al Estado como logros más inmediatos. Perfecto. ¿Qué más? Además, esta propuesta debe llenar ciertos criterios. Esto es muy importante para el planteamiento de un objetivo. Me imagino que muchos ya deben tener este conocimiento, pero es bueno Me vienes a recoger, me acabo de acordar que tenía clase y reafirmarlo, ¿no? Destacarlo nuevamente. Vamos a pedir sí que tengan mucho cuidado con los micrófonos, por favor. Entonces, el objetivo. ¿Qué criterios deben tomarse en cuenta para plantear un objetivo o la propuesta? Que sea medible. Debe tener que ser medible, ser factible en términos técnicos y políticos, que se pueda realizar, ser entendible para todas las personas, que sea claro, ya que entendamos el objetivo, que sea motivadora, dice, un ser motivadora y aglutinadora para su organización o coalición, que nos motive a alcanzarlo, que debe contribuir a la formación o fortalecimiento de alianzas y coaliciones y a la movilización de la población más afectada, ¿sí? Debe movilizarnos. Debe lograrse, aquí hay una recomendación, ¿no? En el corto o mediano plazo, ¿no? Es una recomendación entre 3 y 18 meses. Esto va a depender, obviamente, del problema. Hay problemas que van a requerir un poco más de tiempo, seguramente, y van a haber otros problemas que requieren menor tiempo. Esto traten de ajustarlo a un tiempo real y que vaya en función a las expectativas, ¿no? De los involucrados. ¿Sí? Ok. Generar apoyo público. Cuando generamos una propuesta y planteamos un objetivo para un proceso de incidencia, debemos tender a lograr un apoyo público, ¿no? De la sociedad civil. No se trata de que generemos rechazo, más bien complicado, ¿no? Generar apoyo ahí. Ok. Y finalmente, contribuir a la solución del problema principal, que es lo que habíamos mencionado. Algunos criterios para plantear esta propuesta. En relación al ejemplo que hemos desarrollado hace un momento, que era el árbol de problemas, tendríamos acá el árbol de objetivos, o sea, las soluciones que estamos dando a esos mismos problemas que hemos identificado. Voy a ir pasando rápidamente. No tenemos una inadecuada visión de desarrollo rural que aproveche los recursos naturales de forma sostenible. A un problema, compañeras, compañeros, podemos darle varias soluciones. Pueden existir varias alternativas de solución. Lo importante es plantear una solución que vaya en función a nuestras posibilidades y que responda a las expectativas, obviamente, de la comunidad o del grupo con el que estamos trabajando. Acá estamos planteando, por ejemplo, aprovechar los recursos naturales de forma sostenible a través de una estrategia de transición ecológica justa plasmada en una política pública aprobada, que es lo que más o menos en cada país estamos buscando, ¿no? Aprovechar recursos naturales de forma sostenible a través de una estrategia de transición ecológica justa plasmada en una política pública aprobada. Puede que existan otras opciones. Cada uno de los problemas que hemos identificado acá deberían de tener una solución y lo planteamos de esta manera. Por ejemplo, el primer problema lo planteamos de la siguiente manera. Su objetivo, implementar una formación municipal y de gestión en funcionarios y autoridades municipales. Segundo, promover a jóvenes líderes de organizaciones sociales. Cada esta situación negativa que hemos identificado o hemos planteado en el árbol de objetivos se convierte en una situación positiva acá. No es muy complicado, ¿no? Por ejemplo, acá arriba en los efectos teníamos un problema en la productividad y desarrollo. ¿Qué queremos lograr? Un incremento en la productividad y desarrollo económico. Teníamos un problema o baja escolaridad o y una alta migración en las ciudades. Como problema, ¿qué planteamos como solución? Un aumento del nivel de escolaridad y reducción de la migración. ¿Se dan cuenta? Todas las situaciones negativas que teníamos en el árbol de problemas las hemos convertido en situaciones positivas y con objetivos claros. Este sería nuestro segundo paso, la formulación de la propuesta. Esto ya resume prácticamente nuestra propuesta para la incidencia o el plan de incidencia que estamos desarrollando. ¿Sí? Primer paso, entonces, a identificación y análisis del problema, que lo hemos planteado en este arbolito.
Y segundo paso, formulación de la propuesta, que es el mismo árbol, pero con objetivos. Tercer paso, ¿quiénes y cómo y cuándo toman decisiones sobre la propuesta? Es un análisis del espacio de decisión. Identificar entonces aquellos que van a tomar decisiones sobre esta propuesta. El análisis del espacio de decisión consiste en identificar a quién o quiénes exactamente tienen el poder de aprobar o rechazar la propuesta que se ha elaborado. Normalmente, ¿no? Representantes de Estado, representantes de un gobierno, ¿no? ¿Y cuál es el procedimiento, además, que se utiliza para tomar esa decisión? Debemos identificarlo claramente. ¿Sí? Identificar a quiénes deciden y cuál es el proceso para que tomen decisiones. Perfecto. Se trata de entender y tomar en cuenta todos los factores que podrían afectar este proceso de tomas de decisiones, ¿no? En un escenario político, tanto dentro como fuera de las estructuras formales de poder, incluyendo el marco jurídico. Ok, básicamente hay que tomar en cuenta esto. ¿Qué más? ¿Sí? Debemos de responder o atender estas preguntas, ¿no? ¿Quién exactamente tiene el poder de decisión sobre la propuesta? ¿O quién puede decidir si sí o si no va la propuesta? La pregunta aquí que plantea es quién o quiénes en ese momento de la campaña de incidencia o del proceso de incidencia tiene la autoridad formal o el poder real para la toma de decisión. Ejemplo, ¿no? Menciona aquí más abajo, podría ser un ministro, el ministro Julio Cárdenas, identificarlo con cargo y con nombre y apellido. ¿Sí? Eso es importante. Otra pregunta que debemos de responder, ¿cuál es el procedimiento para la toma de decisión? ¿No? Cuando se analizan los procedimientos para la toma de una decisión gubernamental o institucional, es importante distinguir entre procedimientos formales y procedimientos no formales o informales. El procedimiento formal es el proceso oficial según la ley, ¿no? La nación puede tener una asamblea legislativa en cada país para poder aprobar normas, leyes, ¿sí? Es un procedimiento formal, pero también existe un procedimiento no formal, que puede ser la acumulación de actividades y procedimientos que ocurren de forma paralela al proceso formal, ¿no? Como por ejemplo el lobby y el cabildeo que hemos visto en la anterior sesión como herramientas de diálogo social, ¿sí? Otro ejemplo, hay que entender cómo funciona la Asamblea Legislativa de nuestro país y el procedimiento para la creación de una ley, pero también en espacios tanto formales como informales. Perfecto. ¿Qué más? Aquí hay algo más importante. ¿Con qué calendarización se toman las decisiones? Actualmente, gracias a los medios de comunicación e información digital que tenemos en Internet y las redes, normalmente las asambleas legislativas publican, ¿no? Su calendario o la agenda de proyectos de ley o proyectos de normas públicas que van a atender y van a tratar. Eso es importante. La calendarización o la agenda del espacio de decisión también es importante. A veces hay una reunión especial para tomar decisión o un periodo, un tiempo durante el año, ¿no? Entonces, investigar cuál es la agenda para poder tomarlo en cuenta. Y segundo, si existen acuerdos, leyes o reglamentos que forman el marco de la toma de decisión. O sea, muchas veces las decisiones no se pueden tomar así porque sí, sino que deben responder a algunos reglamentos o líneas más generales, tal como los tratados internacionales, acuerdos de paz. Ok, cuando se genera entonces una propuesta de incidencia, ¿no? De política pública, tienen que ajustarse también a otras normas, ¿no? Entonces hay que analizar que tenemos un mar de normas y de leyes que hay que tomar en cuenta para poder realizar un planteamiento. Ok, esto es el análisis del espacio de decisión. Tercer paso. Si se dan cuenta, tiene que ver todo esto con los videos que hemos visto, ¿no? Especialmente el primero. Ok, paso 4. Hemos hablado de esto, el mapa de poder. ¿Quiénes son las personas que ejercen influencia en la toma de decisiones? Este cuarto paso lo denominamos análisis de los canales de influencia. En otras palabras, el mapa de poder. En este cuarto paso se identifican y ubican a los distintos actores que podrían influir de forma positiva o negativa en nuestro proceso de incidencia. Pueden influir, ¿sí? Hay que identificarlos. Se analizan sus intereses y niveles de poder de influencia sobre nuestra propuesta.
Estos pueden ser personas aliadas, aliados, pueden ser aquellos indecisos que están ahí al medio, y pueden haber también oponentes. Tomar en cuenta estos tres tipos de actores dentro de nuestro mapa. A ver, el mapa después es básicamente una fotografía que nos permite visualizar los públicos que vamos a tener, los involucrados que pueden afectar a nuestro proceso. Aquí les presento yo, y con esto vamos a terminar esta parte de los 4 primeros pasos, un ejemplo de un mapa de poder. Es un triángulo, ustedes básicamente ven acá. Pueden existir otras maneras también, les repito, de poder plantear un mapa de poder. Esta es una manera donde tenemos 3 actores básicos, ¿no? El gobierno, puede ser aquí el sector empresarial o los empleadores, ¿no? Y acá abajo, en este ejemplo, está la Confederación General de Trabajadores Fabriles, pues es la organización sindical o comunitaria. Tenemos nuestra organización, el gobierno y empresarios. Para este ejemplo, se ha decidido que los aliados van a tener el color verde, van a identificarse con el color verde, los indecisos con el color amarillo y los oponentes con el color rojo. La idea es identificar a todos los actores que puedan afectar a nuestro proceso de incidencia, ¿sí? Y ubicarlos en la posición más cercana, o sea, ¿qué tan cerca se encuentran del gobierno? ¿Qué tan cerca se encuentran de empresarios o estarán más cerca de nuestra organización? En este caso, en este mapa, vemos varios actores identificados en verde, aliados que están muy cerca nuestro, ¿no? Vemos, sin embargo, acá uno que está indeciso, que también está cerca nuestro y hay que tomarlo en cuenta. Hay indecisos que están entre el gobierno y nosotros. Los oponentes están, en este ejemplo, más cerca del gobierno y mucho más cerca del sector empresarial, por ejemplo, ¿no? Identificarlos. ¿Se dan cuenta? Esto es un mapa de poder donde vemos a estos actores que pueden afectar a nuestro proceso, a nuestro plan, ¿sí? Bajo esta modalidad, aliados, indecisos y oponentes. ¿Por qué será importante identificarlos? Que los aliados obviamente van a ser aquellos a los que deberíamos de acercarnos, buscar una mayor alianza y un apoyo para lograr nuestro objetivo. A los indecisos deberíamos o podríamos convencerlos o persuadirlos para que también nos apoyen y nos ayuden a lograr nuestro objetivo. Y los oponentes, obviamente, pues habría que cuidarse, ¿no? De los oponentes y tener en cuenta quiénes son una amenaza para alcanzar nuestro objetivo de incidencia. Bueno, compañeras, compañeros, he tratado de hacerlo lo más corto posible, corta la presentación. Recuerden que estos pasos que estamos viendo están justamente en la cartilla, en el manual de incidencia política y social, ¿no? Que hemos compartido con ustedes y pueden ir revisándolo con más detalle, pero bueno, esta es la propuesta, estos son los 4 primeros pasos que vamos a trabajar. Ujú, ujú. Y bueno, por cuestiones de tiempo no vamos a abrir ahora un diálogo que era lo que habíamos planeado, pero lamentablemente estamos con el tiempo en contra. Y yo lo que propondría aquí más bien es que en el foro de la plataforma, si es que hay preguntas, ahí puedan plantearlas, porque de aquí también se va a continuar con una tarea ya como actividad sincrónica, ¿ya? Entonces vamos a pasar directamente a lo que va a ser ya el trabajo en subgrupos, país. Porque lo que nos toca como desafío ahora es, ¿están viendo mi pantalla? ¿Ven mi pantalla? Sí, sí, se ve, se ve. Ya. Lo que nos toca, lo que nos toca ahora como desafío es trabajar en grupos país para hacer los 2 primeros pasos. ¿Se acuerdan cuáles eran los 2 primeros pasos? Identificación del problema, quizá un listado de problemas, quizá hacer un pequeño esfuerzo para englobar ese listado de problemas en uno solo que represente y contenga todos los problemas identificados. Y el segundo paso, que sería en este caso lo que estaba en las ramas del árbol que ha presentado Arnaldo y que tiene que ver con las posibles formas de transformar o solucionar esos problemas.
Pero antes de ir a trabajar en grupos, yo quería un poco comentarles a esto que hacíamos, respecto a esto que hacíamos referencia en el objetivo de la sesión y que es empezar a construir los prototipos de procesos de incidencia. Queríamos simplemente, me estoy segura que ustedes ya conocen a qué nos estamos refiriendo, pero para que estemos bien claros en lo que estamos esperando, que es tener después de este módulo o al finalizar este módulo un banco de prototipos de incidencia política. Queríamos hablar un poquito de lo que es un prototipo. A ver, un prototipo es una versión preliminar de un producto, de un sistema o un servicio que se utilizará para probar y validar ideas, funcionalidades y características antes de que sea lanzado finalmente. Entonces, ¿qué es el objetivo de nuestros prototipos de procesos de incidencia? Es probar y validar ideas y conceptos, anticiparse a identificar problemas y defectos en el diseño del plan de incidencia, en el marco de la transición justa y eventualmente mejorar la calidad y la funcionalidad del plan. Y los beneficios que esperamos o que se espera del banco de prototipos: el ahorro de tiempo y recursos. Los prototipos permiten identificar problemas y defectos temprano en los procesos de incidencia, mejorar la calidad de los prototipos. Los prototipos permiten mejorar la calidad y la funcionalidad de un plan que se quiera desarrollar en limpio posteriormente. Y la innovación también, pues que el sindicalismo andino cuente con un banco de prototipos de incidencia política, es o constituye en sí mismo ya un mensaje de innovación de la agenda sindical y potencialmente puede captar el interés de actores en esta línea que les planteaba al comienzo en este análisis de los reportes que han hecho sobre procesos de incidencia, ¿no es cierto? Es tener como movimiento sindical un banco de prototipos, es darle un mensaje no solamente a los empleadores, sino también al propio Estado y darle un mensaje a la sociedad en general. Entonces, ¿qué esperamos que sea el banco de prototipos de incidencia política? Que los prototipos sean una herramienta valiosa para el sindicalismo andino al permitir identificar problemas, probar algunas acciones y validar algunas ideas. Y al ser versiones preliminares, se espera que contribuyan a mejorar la eficacia y eficiencia en la posterior definición de los planes de incidencia y en su implementación en contextos territoriales específicos. Entonces, ahora nos vamos a organizar para trabajar en grupos país. No tengo el dato de cuántos por país están, así que va a ser un número variado de componentes en cada grupo. Entonces, ¿qué van a hacer en los grupos? Les decía que el trabajo ahorita de grupo, más o menos 20 minutos, que no es mucho, pero es lo que da. Es uno, identificar el problema. Si alcanzan a identificar muchos problemas, hagan un listado y después traten de construir representar eso en una redacción que contenga todos los problemas. Y por otro lado, el listado de posibilidades de solución o de transformación de este problema o de los problemas, ¿no es cierto? En esa relación causa y efecto que les nombraba Arnaldo. Entonces, básicamente, o en otras palabras, el trabajo B es identificar el objetivo del plan de incidencia, ¿sí? Entonces, ¿qué les pedimos inicialmente a cada grupo? En cuanto nos vayamos a las salas, es organizarse como grupo. Esto es nombrar un moderador o moderadora que, que sea la que vea tiempos y todo eso de la palabra, etcétera, etcétera. Organice internamente un poco estos 20 minutos y nombrar un vocero o vocera que va a ser la encargada de transmitir, hacer un relato muy general de lo que ha ocurrido en el grupo en una plenaria que vamos a tener antes de entrar ya con nuestro invitado y la experiencia de incidencia. Em, entonces, el vocero o vocera tiene que ser una sola persona por grupo y el tiempo del que van a disponer son 3 minutos por grupo para presentar, ¿ya? Entonces, voy a dejar de compartir y le voy a pedir a Hernán que nos ayude con la organización de los subgrupos de trabajo. No sé si tiene alguien alguna pregunta. Igual voy a poner en el mensaje para los grupos, la instrucción de los grupos, ¿ya? Dermi, ¿qué ha pasado? ¿No te han asignado sala? Sí, ya terminamos. Ya no estamos regresando a las. Ya entonces hay que cerrar, por favor, Hernán. Ok, cerramos.
Ya, la sala nuestra somos muy eficientes, efectivos. Eso. Muy bien. Bueno, ya regresamos. No supimos cómo, pero nos salimos todas y volvimos a entrar. Súper bien. Estuvo bueno el debate. Estuvo bueno el debate. Estuvo... Bueno, tenemos dos comunicados. Como equipo aquí nos hemos puesto de acuerdo con Arnaldo en que tenemos que redefinir el programa como estaba pensado. Esto implica cortar algunos momentos que estaban previstos, pero no queremos perder la riqueza de este momento, así que vamos a guardar para la siguiente sesión la posibilidad de que la gente que ha sido definida como vocera o vocero de cada grupo nos presente los avances de lo que ella va a ser la actividad asincrónica. Entonces vamos a cortar por ahora este momento de plenaria en el que queríamos escuchar las primeras contribuciones en la construcción de los prototipos para darle paso a nuestro expositor invitado. Yo te doy la palabra, Arnaldo, para que lo presentes a nuestro invitado. Sí, ok. La siguiente, el compañero Sósimo Paniagua es secretario ejecutivo de la Central Obrera Departamental de Santa Cruz. Él es abogado de profesión. Lo hemos invitado porque él ha sido parte de un proceso de incidencia un poco en un escenario especial el año pasado y este año. Él nos va a contar esa experiencia en un proceso que la Central Obrera Departamental ha seguido en su relación con la Central Obrera Boliviana y con el gobierno actual en Bolivia, ¿no? Es un caso especial, no está ubicado necesariamente en un escenario de transición social y ecológica, más en un escenario sindical interno que va a ser interesante que lo podamos compartir. Yo agradezco a Sósimo, amigo ya de muchos años, dirigente sindical de mucha trayectoria, respetado y reconocido a nivel nacional. Gracias por aceptar la invitación, Sósimo, y tienes la palabra. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, gracias Arnaldo, gracias Lisette, gracias Hernán y gracias a todos los países que nos están escuchando. Yo quiero relatarles de manera realmente resumida por la importancia. Hay unas exposiciones ahí también que la pueden compartir. Una realidad increíble de que nuestra Central Obrera Boliviana, que es la máxima que aglutina a los sectores, a todos los sectores, incluidas las centrales obreras en los departamentos, como nuestro país está dividido en 9 departamentos, uno de ellos es Santa Cruz de la Sierra, en la cual, por no ser parte del partido político en función de gobierno, nos hacen realmente, hicimos el Congreso, el 17 Congreso denominado Rolando Borda Padilla, en la cual era nuestro ejecutivo que murió un 19 de junio, mañana cumple 2 años de haber fallecido este compañero, y nosotros convocamos como corresponde. En noviembre nos tocaba la conclusión de ese año 2023, lo hicimos en octubre, preveyendo de que podía haber las incidencias políticas partidarias, y aquí va la recomendación. No es realmente recomendable que uno sea realmente partidario del partido en función de gobierno, pero lo quieren someter, porque si eres, te dan resoluciones, te reconocen, pero si no eres, te buscan realmente adversarios a la cual realmente te dicen, no, yo no te reconozco y hacer lo que querrás, no te voy a reconocer. Por esas circunstancias es que nosotros planteamos un recurso de acción de amparo constitucional en cumplimiento del artículo 3º, 4º y 5º del convenio de la OIT, que se refiere a libertad sindical. Nosotros somos signatarios de ese convenio, como el 98 igual. Entonces, se nos violó el derecho de ejercer nuestra actividad sindical fruto de un congreso magno con más de 750 personas sindicalistas de diferentes organizaciones sindicales, en la cual realmente nos desconocen ese derecho y querían imponer uno de afuera que era del partido en función de gobierno. Entonces, eso nos originó realmente de que sindicatos que no eran afiliados daban contra nosotros, sabiendo claramente que no eran nuestros afiliados, pero eran afiliados al gobierno. Entonces, eso no es recomendable para el movimiento obrero, porque ¿qué dicen realmente nuestros estatutos? Seremos contestatarios a cualquier gobierno cuando realmente las ideologías, los pensamientos que vayan realmente en contra de ellos. Por eso es que esas reivindicaciones que la tenemos en esta presentación va desde el inicio del Congreso, va realmente desde la solicitud de un reconocimiento que se llama aval sindical,
porque sin ese aval no pasa al siguiente punto, que es la decisión del Ministerio de Trabajo. Y esa decisión realmente de que el Ministerio de Trabajo te emita una resolución es realmente fruto a un aval que te tiene que dar. Y ese aval nunca realmente se nos quiso otorgar porque no éramos parte de su plan del gobierno o de la Central Obrera Boliviana. Por eso que una nota que dice la nota 250, en la cual nos niegan el aval sindical, porque ellos no habían participado y no eran parte de las funciones que nosotros estábamos desarrollando. Entonces, eso originó realmente que hagamos la acción de amparo. El 3 de enero del 2023 se hace la acción de amparo y nos conceden la tutela. En función a esa tutela, exigimos realmente que se nos dé el aval sindical. Ha tardado año y medio en realmente en las demandas jurídicas que se hicieron, y ellos seguían realmente interponiendo recursos de una de otra naturaleza hasta lograr la primera resolución que se saca recién es el 2025. Realmente esa resolución 051 es la que se saca para realmente reconocimiento por parte del Ministerio de Trabajo. A los 10 días nos los revocan, los mismos compañeros contras nos los revocan la resolución, y nosotros hacemos el recurso de queja ante el tribunal que nos había realmente otorgado la tutela. Entonces, el tribunal le exige al gobierno del Ministerio de Trabajo, le dice realmente que nos emita otra resolución con reconocimiento del total. La primera nos reconocieron solamente 32 de los 146. Nos limitaron con la resolución 051, nos limitaron solamente a 32 dirigentes cuando somos 146 elegidos. Entonces, esa forma realmente de hacer realmente restricciones de tu derecho de elegir y de ser elegido, y decir, no, te doy de los 147, te doy 32, eso no es realmente lo justo. Se ve realmente la precariedad realmente del conocimiento de los derechos laborales, y eso fue lo que nos dio realmente la tutela. Y en el año 2025, en el mes de marzo, abril, el mes de abril, realmente recién nos dan realmente la resolución 301, en la cual realmente ellos nos reconocen a los 146 y nos declaran en comisión, porque ya había una sentencia constitucional aprobada en el 16 de diciembre, que es la 918-2024, de 16 de diciembre. Esa sentencia constitucional que recurrimos al poder máximo del Estado, que es el Tribunal Constitucional, donde nos dan la tutela, toda la tutela necesaria, como se llama libertad sindical, y que el aval sindical simplemente es un requisito que no es indispensable para el trámite del reconocimiento. Entonces, ante esos hechos, pese a que estamos sobre una sentencia constitucional, ellos nos revocan la resolución 051 con una resolución 140 del 2025, del 14 de febrero. Pero insistimos nosotros, esa instancia en la cual en el recurso de queja ante el Ministerio de Trabajo se le realmente advierte al ministerio que si no cumple con este tema en 48 horas, será pasible realmente a sanciones de 2.000 bolivianos por día por incumplimiento. Es así realmente que el ministerio que hace emitir una nueva resolución, la 301-2025, que hemos sido notificados con los 146 declarados en comisión, a todo el comité ejecutivo, y eso es lo que realmente nos tiene ahorita vigente como nuevo comité ejecutivo por la gestión 2023-2026 al mes de noviembre de 2026. Entonces, todo este trámite, por primera vez en la historia, que se hace realmente este hecho jurídico, y por hacerle el hecho jurídico realmente a la COP, nos han realmente mandado al tribunal disciplinario para que nos sancione cuando estamos pidiendo libertad sindical. No estamos acusándole a nadie. Además, hemos hecho dos reclamos de queja a la OIT por incumplimiento del gobierno nacional y de la Central Obrera Boliviana de los derechos de los trabajadores. Se ha quedado un precedente en la OIT de que la Central Obrera Departamental de Santa Cruz hizo el reclamo, hizo el recurso de queja, y ese recurso de queja en los próximos meses va a salir realmente de la última sesión que se ha llevado a cabo en Turín, Italia, en la cual realmente esperemos realmente que salga a favor. Le pasamos la documentación necesaria, las convocatorias, la solicitud de aval sindical, toda la documentación que es bien extensa.
la sentencia constitucional, el aval que nos da la a última instancia y sobre todo la citación que se le hace al presidente con todos los antecedentes para que su ministro cumpla con lo requerido, y ahí está la última resolución. Y al final, al cabo, las pruebas del video del Congreso donde están participando todos los trabajadores realmente en este Congreso Magno, donde hay realmente también contras que dice que fue una reunión de amigos, cuando en realidad eran más de 750 participantes en este Congreso, incluidos veedores del gobierno que estaban infiltrados ahí, pero eso no hicieron valer. Lo que hicieron valer, quisieron imponernos una visión netamente política partidaria, y eso no lo aceptamos y no lo vamos a aceptar, porque nuestros estatutos nosotros de la COT nos dice que debemos realmente ser contestatarios a cualquier gobierno y obedecer el principio de que las bases son lo que nos eligen y las bases serán las que nos saquen. Entonces, esas incidencias que han habido de todo el trámite que se hace ante el problema político partidario, no les aconsejo a ninguna organización, porque realmente los van a llevar realmente a imposiciones que ellos van a elegir a quiénes van a ir de dirigente y quiénes no van a ir de dirigente. Yo creo que eso debe pasar realmente a la defensa netamente de sus estatutos, la defensa de los derechos de los trabajadores y la defensa de las leyes que están a favor realmente de la clase más desposeída, que son los trabajadores. Ahí pueden compartir si quieren realmente el video, el audio. Ese es parte de nuestros enemigos, realmente que decía que era reunión de simples amigos, y no es así. Ahí no era de amigos, eran trabajadores de diferentes sectores, en la cual realmente con su voto y todo lo que viene a ser realmente hicieron que este Congreso sea el más digno en toda la historia del movimiento obrero de Santa Cruz. Esa es una marcha que hicimos realmente reclamando los derechos de los trabajadores, y ese es el momento cuando nos llegan con la resolución el jefe de jurídico y el de asuntos sindicales a notificarnos con la resolución 301/2025. Y gracias. Muchas gracias, Sósimo, por compartir esta experiencia. Si me permiten, yo voy a tratar, antes de que puedan hacer algunas preguntas y comentarios, tal vez intercambiar algún comentario con el compañero, relacionar un poco con el proceso de incidencia que estamos viendo nosotros. El día de hoy hemos hablado de identificación de problema, planteamiento de objetivo, identificar los decisores y identificar un mapa de poder. En el caso que nos está planteando justamente Sósimo, había un problema claro, que era la falta de reconocimiento a la decisión de un Congreso ordinario, ¿no?, que había elegido a los dirigentes, a los representantes, miembros del Comité Ejecutivo de la Asamblea Departamental de Tarija. Ese es el problema, la falta de reconocimiento. El objetivo, obviamente, era lograr el reconocimiento formal a través de una declaratoria en comisión, muy claro, ¿sí? Identificación de los decisores, quienes deciden dar la declaratoria, obviamente es directamente el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, acá en Bolivia. Y en el mapa de poder que lo ha mencionado Sósimo, identificar a los aliados, a los opositores y aquellos indecisos. Básicamente, aliados, creo que han identificado claramente quiénes sean aliados, y tú lo mencionabas hace un momento también, identificar a aquellos que son los que se oponen, ¿no?, al objetivo planteado por la Central Obrera Departamental. Entonces, creo que en el caso de la Central Obrera Departamental y lo que nos plantea Sósimo, estaban claramente identificados. Y ellos han hecho uso de una herramienta legal, formal, que es justamente basada en el diálogo social y en los procesos de lobby cabildeo, que lo hemos visto en la anterior sesión, que es también este proceso jurídico que han seguido, ¿no? Un proceso jurídico en el cual han ganado, ¿no?, a través de diferentes pasos. Entonces, esto es parte de las herramientas que se pueden utilizar para realizar un proceso de incidencia. Recuerden que la incidencia tiene tres objetivos claros. Uno es lograr nuevas políticas públicas. El otro es modificar políticas públicas que ya existen.
Y el tercero es lograr que las políticas públicas que ya existen con las normas se cumplan. En este caso, lo que se buscaba era eso, que se respete aquello que ya estaba decidido, normado, para poder reconocer al Comité Ejecutivo de Centro Obrero Departamental de Santa Cruz, elegido en un Congreso ordinario legítimo, ¿no? Simplemente esta síntesis para vincular un poquito relacionado a lo que estamos viendo. No sé si tienen algún comentario, alguna pregunta que quieran compartir con el compañero Sósimo. Lo hacen libremente, por favor, levanta la mano. Por el tiempo vamos a limitar las intervenciones de a 3 personas que si quieren comentar o compartir también su propia percepción em, respecto al relato que nos ha hecho Sósimo y del cual hemos sido testigos de primera mano, ¿no? Sí. Así que quienes quieren comentar, preguntar. Solamente como contexto, en Bolivia hay una sola central obrera que aglutina a todos los departamentos y a todos los sectores. Y en este caso, cuando hablaba Arnaldo de identificar aliados o oponentes, ¿cómo se llama? La propia central obrera boliviana era como la que se oponía, ¿no? El principal opositor. Leida Marcel, adelante. Hola, no simplemente felicitar a Sósimo por esa experiencia tan bonita, felicitar a la Central Obrera Boliviana, a la COP, una central fuerte que siempre ha tenido una historia interesante en el movimiento sindical. Yo hace muchos años, cuando estaba chama, fui a Bolivia y los pude visitar. En aquella época era Jaime Solares, después de Evo, el jefe allí el secretario general, el presidente de la Central Obrera, y vivimos experiencias interesantes allá en Santa Cruz, en las minas. Pero este caso es una incidencia muy evidente, muy clara de cómo se pudo ver el mapa de poder, cómo se pudo buscar soluciones a través del poder sindical para poder tener políticas públicas en este tema tan importante. Entonces, bueno, felicitarlos, hermanos, y gracias por todo ese trabajo que hacen en la COP. ¿Sí? Muchas gracias, Gracias. compañera. No, agradecerle a la compañera realmente que visitó Bolivia, bueno, y visitó la ciudad de La Paz. Ella sí, bueno, que haya visitado la ciudad de Santa Cruz, que es otra de las de nuestro país, en la cual somos tan diferentes en cuestiones realmente de conquistas laborales, que aquí realmente es el departamento más grande de Bolivia, con más de 3 millones de habitantes. La cantidad de fábricas que realmente que alimentan al 75% de 10 millones de habitantes que tiene nuestro país. Entonces, es un departamento inmenso en la cual debemos lidiar con empresarios duros, empresarios medianamente flexibles, y también algunos sindicatos que son tan duros, tan apegados al gobierno, que realmente ellos quieren imponer lo que dice el gobierno para no sacar a marchas, movilizaciones o reclamar los derechos. Eso yo creo que tenemos que seguir realmente a la trayectoria histórica del movimiento obrero cuando lo conocieron su co-boliviana, en la cual era cuando realmente hacía paro, no volaba ni una mosca, todos eran parados. Ahora no es así, se ha dedicado más al tema partidario que a la defensa de los trabajadores. Por eso nosotros hemos sido consecuencia de aquellos, porque nuestro ejecutivo pertenecía evidentemente al partido en función de gobierno, que se dividieron en tres: los masistas realmente de Vista, los que son realmente pertenecientes a Lucho, los que son pertenecientes a Andrónico, pero uno de ellos realmente pertenecía al compañero Evo, y eso nos tildaban que éramos evistas, por tanto no nos querían ni ver. Y yo no soy un político, yo trabajo en empresas fabriles, me he dedicado siempre a ser trabajador y dedicarme al derecho de defensa de los trabajadores. Entonces se confundieron conmigo, entonces yo hice las acciones jurídicas que correspondían para hacer defender el derecho del trabajador. Puede ser que yo no haya estado, hayan hecho lo que hayan querido, pero conmigo no han logrado, porque yo estaba en la Central Obrera Boliviana, es el segundo hombre de Pedro Montes, ahí el secretario general de la COP, estaba en la Confederación de Fabriles como máximo ejecutivo también.
he sido presidente de la Caja Nacional, he sido realmente director del Ministerio de Trabajo. Entonces, tengo carrera en defensa de los derechos, por lo tanto no podían realmente hacerme esta jugada que al final y al cabo ganaron los trabajadores. Además, hermano, es admirable las condiciones ambientales en las que ustedes trabajan allá en las minas. Nosotros no podemos casi respirar allá, mientras que ustedes tienen esas condiciones difíciles para trabajar en las minas. Gracias, Leida. ¿Alguien más que quisiera comentar algo? Bueno, si me permites, Arnaldo, yo quisiera como visibilizar un aspecto de fondo que nos ha puesto sobre la mesa para el movimiento sindical boliviano, pero también para el movimiento sindical latinoamericano SOSIMO, que tiene que ver con dónde está la línea que divide el partido en función de gobierno y dónde está la línea del partido de los trabajadores o la propia organización de los trabajadores. Y esto tiene que ver con el impulso de la propia agenda, más allá de una posible alianza, ¿no es cierto? O sea, no es malo en sí la alianza, pero sí es mala un intento de cooptación, que es lo que se ha vivido aquí en Bolivia. Y creo que ese es tema de debate no solamente para el movimiento sindical aquí, sino para el movimiento sindical latinoamericano. Aquí estoy viendo que compañeras de Colombia, por ejemplo, dicen en Colombia lo estamos viviendo. Otro compañero Johnny dice, nos volvimos blanditos. En el Perú no es ajeno a esos atropellos a las organizaciones sindicales. A seguir en la lucha, compañero de Bolivia, le da ánimos también a Sósimo. Y bueno, muchísimas gracias, Sósimo. Creo que has planteado temas de fondo de el contexto boliviano y este proceso de incidencia política que después de tanto tiempo ha salido a favor de ustedes en reconocimiento de lo que la voluntad de las bases quiere y no esa especie de denuncia también que planteaban los compañeros en los trabajos de que las decisiones en nuestros países se siguen tomando desde la verticalidad del centralismo. De verdad, dice de que el pluralismo ideológico político que tienen todas las organizaciones, no todos son del mismo color, son de diferentes colores, pero cuando se trata de defender los derechos de los trabajadores, hay un solo criterio, que es la defensa al trabajo, la estabilidad laboral, el hambre, la desocupación, el desempleo, realmente nos une en el pensamiento ideológico del movimiento obrero. Eso es lo único que nos une. Podemos tener diferencias ideológicas, es correcto, es normal, pero no nos pueden imponer de afuera a alguien que no está dentro del esquema real del movimiento obrero. Si es un congreso, una asamblea grande, no pueden poner de afuera a alguien que nunca estuvo y el que ganó dice, no te reconocemos porque no es del partido. Eso no lo aceptamos, no lo vamos a aceptar nunca porque nos hicimos siempre rebeldes. Los obreros hemos sido rebeldes a cualquier imposición de cualquier gobierno o de cualquier persona. Debemos hacer valer nuestros derechos que la ley nos ha permitido y que los trabajadores de base le han dado ese poder a esa organización, a esa dirigencia sindical para defender los derechos de los trabajadores. Por eso es que tenemos la línea bien trazada, qué es lo que debemos hacer y qué no debemos hacer. No son enemigos los gobiernos, los enemigos de los trabajadores es quienes te imponen y te explotan. Ahí tenemos que salir los dirigentes a defender esos derechos. Le agradeces a Arnaldo entonces oficialmente. Agradecerte a Arnaldo por todo este tema y a todos los que nos han escuchado. Eres siempre su referente de ustedes para cualquier cosa. Estamos para servirle y no siempre en este tema, muchos temas realmente que necesiten nuestro apoyo. El agradecimiento era por parte nuestra, querido Sósimo. Muchas gracias, Sósimo. Sí, mira, ya son varios años, muchos años que nos conocemos y siempre todo el respeto, la admiración por la trayectoria que tiene el compañero Sósimo Paniagua dentro del movimiento sindical. Y esta experiencia en particular creo que ha marcado realmente un hito dentro del movimiento también sindical, donde las cosas se pueden hacer bien y se deben hacer bien, ¿no? En este caso, a través de un proceso jurídico, gracias al conocimiento del compañero Sósimo, se ha podido lograr el objetivo, ¿no? Y un proceso de incidencia obviamente sólido que también se ha basado en la unidad del sector, ¿no? De las distintas organizaciones afiliadas al Centro Obrero Departamental de Santa Cruz. Creo que eso es algo muy importante. Entonces, es un ejemplo de incidencia claro, con un muy buen resultado.
Sí, agradecemos entonces nuevamente, Sósimo. Sabemos que contamos con tu amistad, con tu apoyo para cualquier otro momento en el cual requiramos compartir de tu experiencia. Muchas gracias por compartir estos momentos y pues ya nos reencontraremos pronto. Gracias, Sósimo. Gracias. Gracias, Sósimo. Voy a aprovechar de leer también los comentarios en el grupo de WhatsApp. Dice, muchas gracias al compañero Paniagua por relatar tan interesante experiencia y mostrar las acciones de defensa de la libertad sindical. Además, por agrupar y alucinar con liderazgos tan importante número de trabajadores. Derecho que no se defiende es derecho que se pierde. Aglutinar, no alucinar. Y Leida dice, felicitaciones por hacer respetar la autonomía sindical. Muy bien, nuevamente agradecerte, Sósimo, y ahora ya pasamos a la parte final. Voy a compartirles, compañeros y compañeras, la última lámina, la actividad sincrónica para la siguiente sesión, que sería el miércoles 25 de junio. Nuevamente les instamos a la lectura de la cartilla. Bueno, ahora tienen que hacerlo sí o sí porque el trabajo que tienen que hacer está basado precisamente en todas las pautas que van a encontrar ustedes como grupos país en en la cartilla de incidencia política y social para organizaciones sindicales. Y la tarea es dar continuidad a lo que han empezado a hacer ahora en grupos. Em, Continuar el paso 1, identificar un problema, reflexionar, revisar, afinar su planteamiento, seguir un poco la línea de la construcción del árbol de problemas, como ha planteado Arnaldo en la exposición. El paso 2 es revisar la lista de posibles soluciones y elegir el objetivo del proceso de incidencia política. El paso 3, identificar actores, decisores. Y el paso 4, elaborar el mapa de poder. Esos 4 primeros pasos del proceso de incidencia son los que ustedes como grupo país tienen que juntarse, reunirse para elaborar y nos mandan en sus documentos hasta el domingo 22, ¿sí? Y con eso simplemente agradecerles por permanecer en la sesión. Voy a dejar de compartir para despedirnos oficialmente. Nos vemos entonces el próximo miércoles 25 y hasta el domingo 22 tienen para enviar sus trabajos, por favor, con los primeros 4 pasos de la incidencia política en torno a un problema que puedan identificar como grupos país. Les felicitamos a quienes han sido súper cumplidos con el tiempo, a quienes han trabajado y han hecho que funcione el trabajo en salas.